Buenas tardes, buenos días y buenas noches, amigas y amigos donde nos estén acompañando. Reciban un cordial saludo de mi parte y de todo nuestro equipo. Les saluda Víctor Gallardo, gerente general y socio de Mundo Marítimo, publicación especializada en la industria del transporte marítimo y logística contenerizada, con 19 años de trayectoria y más de 40.000 artículos publicados en nuestros portales. Con más de 120.000 suscritos provenientes del sector marítimo, portuario, comercio internacional y de toda la cadena de suministro, y además de contar con más de un centenar de compañías auspiciadoras que confían en nuestro trabajo. En esta otra oportunidad nos hemos congregado en torno al transporte marítimo contenerizado y sus implicancias, como pieza fundamental para el movimiento y la entrega de productos manufacturados en todo el mundo, incluidos insumos, piezas y componentes industriales y los bienes de consumo que mueven nuestra economía. Como todos ustedes conocen, a raíz de la pandemia del COVID-19, sus consecuencias y una serie de factores adversos, el costo del transporte de contenedores ha alcanzado máximos históricos. Si a esto sumamos la falta de capacidad y disponibilidad en rutas claves, no puede estar ajeno a aquello la costa oeste de América del Sur. Es por esto que junto a Maersk, operador líder del sector, y creo que no necesita mayores presentaciones, nace el interés de desarrollar este webinar, en el que contaremos con la opinión experta de 3 destacados profesionales, quienes nos proporcionarán sus perspectivas para el sector en momentos de incertidumbre. Agradecemos esta altísima convocatoria de cerca ya de 2.000 inscritos y dejo la palabra a nuestra editora de contenidos internacionales, Bárbara Salgado, quien moderará la conversación del webinar denominado Consecuencias de la congestión del mercado de contenedores en la costa oeste de América del Sur. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras de presentación. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde estén, para todos quienes nos acompañan hoy en nuestro primer encuentro conjunto entre Maersk y Mundo Marítimo. Mi nombre es Bárbara Salgado y soy editora de contenidos internacionales en Mundo Marítimo. El motivo que nos convoca hoy es la esencia de nuestro negocio y que afecta con mayor intensidad a nuestra región, aunque de menor escala comparada con otras zonas del globo, es clave para el desarrollo económico del Cono Sur. Considerando el contexto en constante cambio que enfrenta el mundo a raíz del COVID-19 y en particular la industria de la logística marítima, quisimos enfocarnos en aquellos acontecimientos que están marcando la pauta en el negocio de la cadena de suministro, particularmente en el mercado de contenedores de la costa oeste de América del Sur, técnicamente conocida como la ruta WAXA. Al finalizar la totalidad de las presentaciones de hoy, daremos paso a las preguntas del público, las cuales podrán ser ingresadas a través de la modalidad de chat de esta plataforma en el pie de su pantalla. Como mencionaba Víctor, hoy nos acompañan 3 expertos de la gigante danesa de logística integral Maersk, con base en nuestra región. Primero está Johan Bachigalupo, quien expondrá sobre las causas del congestionamiento internacional. Spoiler alert, el bloqueo del canal de Suez y las congestiones en Long Beach, Yantian y Ningbo Suyan han sido protagonistas de este capítulo. Johan es ecuatoriano, ingeniero comercial de la UCSG e ingresó al grupo en 2001 como asistente de importaciones de servicio al cliente y luego se desempeñó en diferentes áreas de ventas, marketing y finanzas para luego tomar la gerencia de Damco en Ecuador en el 2006 y posteriormente la posición de director general para Damco en Chile, además de desarrollar su beta pedagógica como profesor universitario durante más de 6 años. En 2019 regresó a Maersk, donde actualmente ejerce el cargo de WSA Head of Sales for Bananas, Pines and Frozen Cargo de Maersk. Johan, por favor, adelante. Hola, Bárbara y Víctor. Muchas gracias por esa introducción. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los asistentes. La verdad es que es un gusto participar en este webinar y no me gustaría antes de arrancar agradecer obviamente esta gestión de Mundo Marítimo para obviamente poder alcanzar este escenario y poder compartir con ustedes todas las perspectivas que vemos y los desafíos de lo que es la industria marítima y logística hacia futuro, ¿no? Y un poco para podernos remontar a este tema, es importante revisar los inicios de esta situación, que en realidad arranca principalmente con el tema del COVID de 2019 en enero, cuando finalmente China anuncia el brote importante en ese país y luego obviamente el tema de
el esparcimiento en todo el mundo, ¿no? Y con esto, obviamente, todos nosotros, y esta etapa, digamos, que es prácticamente el primer semestre del 2020, yo le llamo la etapa del impacto inicial, ¿no? Porque a todos nos cogió un poco desprevenidos y de alguna forma tuvimos que entrar en modo contingencia, un modo contingencia que duró un tiempo importante, ¿no? En que, aunque aún no hemos salido todavía de esta pandemia, hemos tenido muchos aprendizajes que nos han permitido todavía seguir y mitigar todos los riesgos que la pandemia en sí genera en los diferentes puntos del mundo, ¿no? Parte de las cosas que obviamente se hicieron en ese minuto, en ese semestre, fue justamente el tema de darle continuidad a la cadena logística. Y eso fue en sí un gran desafío, ¿no? Porque, claro, muchas empresas no estaban todavía preparadas para trabajar desde casa, no tenían sistemas necesariamente conectados, no estaban tan digitalizados, y el tema de ir y tener estos encierros y tratar de hacer esta operación, digamos, de comercio internacional, logística, a nivel global, claro, se volvió realmente un desafío muy importante que con las semanas se empezó a evolucionar y se empezaron a salir con temas importantes. No es menor lo que sucedió en esa época. Nos recordamos claramente que hubo un desplome importante en el comercio internacional por la súbita caída de la demanda, obviamente en vista de el encierro que hubo en su momento, el miedo de salir a las calles, ¿no? Las personas todavía, las familias no tenían claro cómo enfrentar esta situación y todo prácticamente se detuvo. Fábricas cerradas, no, puertos cerrados o con poca productividad, poca asistencia de gente. Y todo esto fue parte, digamos, todo ese desafío inicial que obviamente termina con un desbalance importante entre la oferta y demanda global por esta situación, ¿no? Y con eso obviamente nos lleva al segundo semestre, un semestre en el 2020 en donde después de haber ya vivido un encierro importante, después también de haber ya tenido un aprendizaje de cómo sobrellevar esta situación, los gobiernos mismos de tomar decisiones específicas en cuanto a darle continuidad a las economías desde casa o a través, obviamente, de permisos especiales de trabajo para las industrias más importantes para el país o para los países de manera general, se da lo que le llamo el despegue estrepitoso, porque justamente, y esto ya más a manera personal, yo le llamo como el efecto tsunami, ¿no? En ese minuto, como las aguas, cuando hay un tsunami, se recogen completamente del mar y luego vienen con una fuerza importante, es lo que vimos que sucedió con la demanda global. Y la demanda obviamente se incrementa básicamente de bienes durables, porque todos todavía seguíamos en encierro. Pocos países tenían todavía algo de liberación o era una liberación muy limitada. Lo que nos de alguna manera empujó a tener que en casa, de alguna manera con algunos fondos de ahorros, etcétera, ver cómo arreglar nuestras casas, equipar nuestras oficinas, desarrollar áreas, etcétera. Por lo tanto, este tema, la demanda global, se incrementó importantemente para estos bienes, lo que a su vez empujó, por supuesto, el tema del comercio internacional, sobre todo desde lo que es el Asia hasta Europa, principalmente de Estados Unidos. Y obviamente con esto vinieron los cambios de hábitos de consumo. La mayoría de nosotros, yo creo que puedo hablar de manera general, estábamos acostumbrados principalmente a ir a una tienda y comprar lo que nos gusta. En esa época, como no podíamos salir, empezamos a ver cómo comprar en línea. Y muchos de estos comercios empezaron a desarrollar sus plataformas digitales. Algunos quizás con una mayor potencia porque ya tenían desarrollos previos y otros posiblemente les tocó arrancar de cero. Lo que sí es verdad es que los patrones de consumo en ese minuto empezaron a cambiar. Hoy posiblemente ya son patrones bastante más acentuados, en donde claramente la digitalización ha avanzado importantemente. Obviamente esto también se da porque países más desarrollados, principalmente hablamos de Europa y Estados Unidos, vinieron con paquetes de estímulos muy importantes para levantar sus economías. Claro, dinero en mano, gente salió a levantar esa demanda, ¿no? Nuevamente se desbalancea la oferta y la demanda por este súbito incremento de compras. Las navieras salen un poco de alguna manera a solventar ese desafío a través de la utilización de toda la capacidad disponible, tanto de barcos como de contenedores, y obviamente de ahí se surgieron algunos temas, ¿no? Porque, claro, en medio de la etapa inicial, en donde la demanda y la oferta estaban nuevamente desbalanceadas
los contenedores obviamente no se movían de los puertos en los que se encontraban. Entonces, cuando esta demanda surgió, los contenedores no estaban pues, donde los puertos que se requerían para la exportación y posterior, obviamente, recibimiento en los puertos en destino, lo que obviamente generó un poco de congestión también en el tema de cómo poder posicionar estos contenedores de vuelta en los lugares donde se necesitaban. Dentro de esto también se da el tema de que debido a la baja demanda que hubo en el primer semestre de 2020, las órdenes de producción de contenedores bajaron significativamente y de repente por este súbito incremento en el segundo semestre, todas estas fábricas que habían de alguna manera cerrado, habían enviado a sus colaboradores a vacaciones anticipadas, etcétera, tuvieron que volverlos a llamar y a prender todas sus maquinarias para ponerse a producir inmediatamente todas las órdenes que pensaron entrar para poder compensar por este incremento de demanda importante. Es tan así que pese a que se esperaba un decrecimiento en el tema de compra de contenedores en el 2020 como industria, finalmente termina en un crecimiento de más allá del 10% en el año 2020, ¿no? Tratando de alguna manera de solventar la problemática de la demanda global, ¿no? Inclusive la industria decidió, en lugar de mandar a chatarrizar contenedores que ya habían cumplido su ciclo de vida, los mandaron a arreglar, los mandaban a reparar. Y obviamente con eso el incremento de costos también por rubros de mantenimiento y reparación. Luego, obviamente, ya viene lo que es el semestre, ya primer semestre de 2021 que acabamos de terminar, en donde de alguna manera esta demanda continúa fuerte, continúa potente, y digamos, este periodo un poco le llamo le llamo la agudización de la problemática inicial del desbalance de la oferta y la demanda, y obviamente todas las reducciones de la cadena logística que un poco los voy a mencionar ahora, ¿no? Dentro de este periodo, poquitos meses quizás antes, en diciembre, ya se veía el tema del congestionamiento en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, sobre todo en Long Beach, producto de esta fuerte, digamos, demanda de importación, en donde ya el puerto se encontraba en una situación bastante crítica por el nivel de utilización del puerto per se, pero así también por temas de falta de productividad, porque no necesariamente había el personal necesario, por temas de COVID, de recuperación, etcétera, que empezaron, digamos, ya a afectar la cadena logística y empezaron a acumularse los barcos fuera de esta terminal con esperas de más de 10 días para ser atendidos para descargar y cargar, obviamente, lo que se pueda en contenedores vacíos de reposicionamiento, ¿no? A esto se le sumó también un problema, sobre todo en Estados Unidos, en la parte del sistema ferroviario y posteriormente ya a nivel, digamos, general, un tema de problemas de servicios a la parte del transporte terrestre, dado por un tema principalmente en la escasez de mano de obra, ¿no? En medio de este proceso, obviamente, en el que estos puertos empiezan, porque el problema no solo se da en Long Beach, ¿no? Posteriormente, con el problema del canal de Suez, ya en el mes de marzo, finales, abril, principios, estos 6 días aproximadamente que este barco quedó encallado en medio del canal, más de 420 barcos tuvieron que ser desviados de una u otra forma, generando un efecto de bola de nieve, digamos, de manera general en la logística global, por la acumulación de carga que hubo en todos esos barcos y que posteriormente empezaron a llegar a los puertos, no solamente de a uno, llegaron de a 2 o de a 3 arribos de barcos al mismo tiempo que tenían que empezar a dejar todas estas importaciones y tomar las exportaciones, obviamente con sus ventanas limitadas, lo que obviamente generaba un problema también de movimientos en los barcos y lo que no terminaba obviamente de poder atenderlos completamente, ¿no? Posteriormente se da lo de Yantian en el mes de mayo, junio, que genera nuevamente una ola expansiva en el tema de la problemática logística al tener que manejar o gestionar una menor productividad en un puerto o uno de los puertos más importantes de China, y posteriormente viene Ningbo en el mes de julio-agosto. Pasaba un poco el semestre, digamos, uno, pero cercano, que finalmente redujo significativamente la productividad por varias semanas, generadas principalmente por los protocolos de bioseguridad existentes en China, ¿no? Esto obviamente, al generarse estos problemas de puertos, se impacta de manera general los tiempos de espera de las naves,
y obviamente genera un tema de acumulación de carga en puertos aledaños que finalmente no están necesariamente preparados para recibir un incremental de carga dentro de sus presupuestos o dentro de sus activos, digamos, operativos, ¿no? Esto a la vez, como parte, digamos, de esta situación, habían puertos en Europa Norte generados por estas problemáticas que tenían que empezar a dar prioridad. O sea, barcos que llegaban tenían que esperar, se daba prioridad a los barcos que tenían, por ejemplo, que retirar más carga porque el puerto estaba con una densidad muy alta y poco exportación de bajar. Se limitaban el tema del reposicionamiento de equipos vacíos porque los barcos eran limitados por números de movimiento y se le daba prioridad a la carga de importación y exportación y no así a los contenedores vacíos, reposición para otros países. Y eso fue una tónica que se dio de manera general durante varios meses por esta situación que terminaron impactando, digamos, de manera general a la costa oeste de Sudamérica, especialmente a la parte de reefers, en donde nos vimos bastante complicados por esta situación. Finalmente, para julio, se da un reporte en donde más de 325 barcos todavía estaban en espera de muelle en más de 115 países a nivel mundial, un poco para dimensionar la problemática general. ¿Ya? A esto hay que sumarle, y ya un poco resumiendo esto de manera general, la logística interna de los países, ¿no? Ahí se generan problemas bastante importantes. Entre ellos estuvo el tema de que en los países de mayor consumo, el consumo o el movimiento del consumo de comercios directos a digital generó un gran estrés en las bodegas o en los centros de distribución de todos estos comercios, generando hacia atrás un impacto en la logística importante, en donde muchos de estos proveedores de estos comercios tenían que retener los contenedores fuera de las bodegas por varios días o semanas hasta que esa mercadería pueda ser entregada a la bodega, porque no tenía espacio o no tenían, digamos, gente para poder recibir esa carga. Y hacia atrás pasaba lo mismo en los puertos. En los puertos muchos de los importadores empezaron a dejar sus contenedores ahí parqueados en espera de ser retirados porque no tenían espacio en sus bodegas, ¿no? Y lo único que hacían era retirar la carga que estaba más caliente, la carga que ya estaba por entregarse. Entonces, todo esto generaba también, o generó, y sigue generando un efecto dominó en el tema también de la utilización de equipo a nivel global, puesto que no tiene la misma rotación regular como lo hacía, digamos, en un ámbito normal en el comercio internacional. Finalmente, claro, dentro de esa logística, digamos, interna en los países, se producen también el problema del transporte terrestre por la falta de personal, por temas del COVID, que agravan aún más, digamos, esta situación de congestionamiento en terminales y en bodegas y afectando finalmente todo lo que es la cadena de suministro a nivel global, ¿no? Y quisiera terminar básicamente con la parte de la falta de disponibilidad de equipos a nivel global, ¿no? Como les comentaba, todo este tema de la logística interna de alguna manera obligaba hacia atrás a que los barcos, inclusive con los 10, 15, 20 días de esperas que algún rato hubo para entrar a una terminal, se queden también equipos pegados de alguna forma por todo ese tiempo. Imagínense en barcos enteros con 11.000 contenedores de 40 esperando afuera de un puerto, 4, 5, 10 días para poder entregar toda esa carga, ¿no? Todo el efecto dominó que eso genera en la logística, generó y genera, digamos, de manera general. Y a eso, imagínense el tema en los terminales, de repente el tema de la falta de personal, que en algún momento se dio, que restringen nuevamente la cantidad de movimientos y que finalmente generan un tema de no cumplimiento necesariamente en todas las ventanas para poder bajar todas las importaciones y subir las importaciones y la reposición de contenedores. Y finalmente el tema también del incremento de inspecciones a nivel global, sobre todo en mercados de recepción de carga refrigerada como China, por ejemplo. Se incrementaron los controles importantemente y esto hizo que también los contenedores permanezcan mucho más tiempo dentro de las terminales esperando ser inspeccionados para luego ser liberados para entrega
final, o de repente rechazados, en donde, claro, la situación se agravaba más, tenían que ser reembarcados a los puertos de orígenes para ser revisados, y bueno, esta cadena que empezaba, digamos, de alguna manera a seguir impactando en el tema del flujo de equipos, ¿no? Y con esto, esperando haber podido cubrir de manera general, quizás se me escaparon un par de cositas ahí. ¿Cuál fue la problemática? Y de repente aún la problemática que continúa en el tema del congestionamiento global y las disrupciones de la cadena de logística y suministros en el mundo marítimo y logístico. Bárbara, vuelvo contigo. Muchas gracias, Johan, por esa completísima presentación y repaso de todo lo que han sido las causas del congestionamiento internacional. Antes de continuar, una aclaración. En el pie de su pantalla está la opción chat, levantar la mano y preguntas y respuestas. Por favor, ingresen sus preguntas en esa función en la que dice preguntas y respuestas para que las podamos rescatar oportunamente más tarde cuando sea nuestra ronda de preguntas. Ahora vamos a continuar con la presentación de Jorge Dávila, quien expondrá sobre las tarifas de flete de ayer, hoy y mañana. Jorge es ingeniero industrial de la USFQ, también es ecuatoriano y lleva 20 años como parte de la familia Maersk, habiéndose desempeñado en diversas áreas comerciales y operativas, tanto en la parte marítima como logística en Ecuador, Dinamarca, Inglaterra y desde julio de 2021 aquí en Chile, como director de ventas para la costa oeste. Jorge, la plataforma es tuya. Gracias, Bárbara. Voy a tratar de conectar con lo que Johan presentó, que creo que fue bastante completo. Y hablando específicamente de las tarifas, yo creo que es importante también que nos ubiquemos en un contexto un poco más global, porque para entender el presente tenemos que aprender del pasado y con esa información tratar de descifrar el futuro. Entonces, viendo hacia atrás, es importante que entendamos que el sector marítimo, el sector naviero, ha venido en una suerte de comoditización en los últimos años. Y evidentemente para poder competir o por poder sobrevivir en un mercado que está comoditizado, una de las pocas cartas que se tienen para poder jugar es la escala, número 1, y número 2, la eficiencia operativa. Y es precisamente por esa razón por la que hemos visto buques cada vez más grandes. Cuando yo empecé en esta industria hace 20 años, los buques más grandes eran de 6,000 teus. El día de hoy hay buques que están circulando que tienen capacidad superior a los 20,000. Entonces, eso responde al tema de la escala y evidentemente para poder rentabilizar esa escala necesitamos la eficiencia operativa, es decir, que se necesita que estos buques estén llenos al menos a un 95%, de tal manera que podamos traducir esa utilización en rentabilizar, y con eso tratar de seguir atendiendo a los diferentes mercados. Ahora bien, este círculo vicioso puso al sector naviero en un espiral un poco destructivo, hablando específicamente de las tarifas. Es decir, cómo las líneas navieras tenían la necesidad y tienen la necesidad de asegurarse de que los barcos estén lo más llenos posibles. Evidentemente, hay un cambio en el comportamiento. Hace algunos años, antes de que comencemos esto, era normal hablar de contratos a largo plazo, 2, 3 años. Cuando comienza a pasar esto, muchas de las empresas que antes se dedicaban a tener estos contratos de largo plazo para dar estabilidad en los precios, claro, decían, oye, si mi tarifa está en X cantidad de dólares, no sé, por darles un número, $2,000, $3,000. Pero ahora veo que la tarifa está en $500 para el mismo tráfico, ¿no es cierto?, en el mercado spot. Entonces,
como no era, esto era relativamente nuevo en la industria y los contratos marítimos no tienen pues necesariamente una política de poner infracciones o de poner multas a los clientes que dejaban esos contratos, mucho de esta masa que daba este horizonte más claro al sector marítimo cambió a jugar en la tarifa spot. Entonces, esto ha ayudado de la necesidad de las líneas navieras a llenar esos buques a un umbral del 95% o más, empujó la tarifa a niveles, para los que estamos en este negocio, nos acordaremos que la tarifa desde cualquier puerto en China, Shanghái, hacia San Antonio o Callao o Guayaquil llegó a estar en $50, en $100, básicamente por esto, obviamente con una combinación también de un exceso de capacidad en el mercado, ¿no? Entonces, esto hizo que cuando uno mira la rentabilidad del negocio marítimo en los últimos años, esta de aquí en promedio no supera el 2%. Es decir, es menor que el costo del capital invertido. Y evidentemente para los inversionistas no era necesariamente el negocio más atractivo. Y por esa misma razón es que no existe necesariamente o no existía necesariamente la alternativa de generar una capacidad más grande para amortiguar o buffer, para amortiguar estos excesos de demanda. El día de hoy, la capacidad mundial, digamos, si uno le toma una foto a todos los barcos de contenedores que están en el mundo disponibles, esto es más o menos entre 22 y 24 millones de teus. Alrededor del 7% de esa capacidad es esta pequeña capacidad que se utiliza para amortiguar y que se utiliza normalmente cuando es alguna contingencia, no es una capacidad ociosa, digamos. Esa capacidad ociosa sirve, por ejemplo, cuando un buque se daña, uno puede salir al mercado y fletar un buque para que entre a llenar ese espacio, o, como explicaba Johan hace un momento, cuando hay mal tiempo, ahora que estamos con pandemia, cuando algún buque tiene algún caso de COVID y obviamente no puede atracar o no puede operar normalmente, claro, uno en condiciones normales puede salir a tomar de este 7% un buque que esté disponible más o menos de las mismas condiciones que el resto de aquellos que están en ese círculo para poder suplir. Ahora, esto de aquí, como explicaba Johan, claro, ya no está disponible y, como les contaba hace un momento, lastimosamente, por la rentabilidad que el negocio ha tenido históricamente de menor del 2%, no hacía que, claro, esta capacidad, en lugar de 7%, pudo haber sido, no sé, 10, 15, 20%, y otra historia sería la que estamos viviendo. Ahora, según Alphaliner, en el segundo trimestre del 2020, es decir, cuando llegó el impacto de la pandemia, nosotros teníamos alrededor del 10% de la flota estaba ociosa. Y cuando cerramos el 2020, ese 10% se redujo a 1.5%. El día de hoy esto está en valores menores al 1%, y cuando nosotros tuvimos la mayor cantidad de utilización fue en septiembre del 2020, esto a manera de industria, no exclusivamente para Maersk, y cuando entra la congestión que ya explicó Johan, es como que se desapareció prácticamente 11% de esa capacidad que se tenía en un momento, digamos que utilizándose activamente en mover carga. Ahora, si es que ponemos esto también en un contexto como funcionan los liner services, ¿no? Un servicio semanal que va a cada puerto, si es que el barco por alguna razón se demora más de 7 días en operar, en ser descargado, en llegar a su siguiente puerto, eso inmediatamente se traduce a que la línea naviera podría perder un zarpe, ¿no es cierto? Y obviamente todos los clientes que tienen carga de importación y exportación para ese buque dejan de tener una opción. Entonces, obvio, lo obvio es salir a buscar
más capacidad. Ahora, en estas circunstancias en las que estamos actualmente y tomando como precedente lo que les digo de la capacidad ociosa o la no capacidad disponible el día de hoy, todos aquellos armadores que se dedican a fletar buques, de pronto cambian un interés y en lugar de buscar oportunidades de corto plazo en el mercado, se comienzan a rechazar todos los acuerdos de fletamento por menos de 3 años. Y para darle aquí al foro un poco de color, para dar un ejemplo, un barco recientemente de 5,000 teos, que puede ser cualquier buque que viene aquí a nuestra costa, se fletó recientemente por $160,000 diarios por un periodo de 3 meses. Este barco tiene 16 años. Nosotros los que estamos en la industria sabemos que un buque se deprecia más o menos entre 20 y 25 años y de ahí pasa a un proceso de chatarrización. Un barco de 16 años no es necesariamente un barco que está listo para ser chatarrizado, sin embargo tampoco es un barco nuevo. Este barco antes de la pandemia tenía un valor comercial de alrededor de $7 millones. Ahora, con un per diem de $160,000 diarios por 3 meses, van a hacer ustedes la matemática, obviamente este barco en este periodo va a generar en facturación casi el doble de lo que tenía como valor comercial antes de la pandemia. El mismo buque ahora, en estas circunstancias, tiene un costo comercial de alrededor de 49 a 50 millones. Entonces, esto un poco para entender también cuáles son los costos que vienen de la mano para operadores como Maersk por la congestión. Ahora, hay obviamente factores adicionales que están afectando el presente. Para hablar específicamente de Chile, nuestros registros dicen que el volumen de importación a la zona central se ha incrementado en alrededor del 44% versus el mismo periodo el año anterior. Y esto es información que nosotros la tomamos de la Canport. Al mismo tiempo, la Cámara Nacional de Comercio hizo un estudio y como resultado salió que en el segundo trimestre del 2021, el retail aquí en Chile creció 83% versus el mismo periodo el año anterior. Y si es que vemos el primer semestre, ese número es 62%. Y si es que vemos únicamente el número en julio, creció 117% versus el año anterior. Todo esto por lo que Johan mencionaba, es decir, retiros de fondos de pensiones, ayudas fiscales y adicional también el tema de los avances en el plan paso a paso, ¿sí? Cada vez hay más gente que con estos paquetes de ayudas más el retiro de los fondos tiene obviamente más recursos para ir también a consumir más. Entonces, claro, uno dice, bueno, compremos más contenedores, evidentemente, como lo mencionaba Johan, y aquí yo quería compartirles un dato. En el 2020, la producción de contenedores se redujo en un 40%, como me mencionaba Johan, comparado con el mismo periodo en el 2019. Y evidentemente ahora, a mayor demanda, el valor de un contenedor de 40 pies, un high cube, ¿cierto? Tiene un costo comercial de alrededor de $6,500, cuando este mismo contenedor valía menos de la mitad antes de la pandemia. Obviamente, algo que también el sector está tratando de hacer para poder reinyectar esos equipos al sistema es la devolución de contenedores lo más pronto posible, ¿cierto? La otra alternativa, que también es algo que está pasando, es que estamos ordenando nuevos buques, todo el sector. Entre esos, Maersk ordenó una flota de 8 buques por un costo de alrededor de $1.4 billones. Y lo interesante, y por qué les comento esto de aquí, es porque estos buques están diseñados para funcionar con metanol, cuando evidentemente entren a circulación, que será en algún momento en el 2024. Es decir, todas las opciones de compra para más capacidad, lastimosamente no van a poder tener un efecto inmediato en la situación de congestión en la que estamos, sino que vamos a ver eso más adelante. Finales del 2023, principios del 2024, cuando todos los barcos, y Carlos José les va a contar un poco más de eso,
comienzan a entrar en circulación, evidentemente ahí vamos a ver el efecto y ahí tendremos nuevamente que entender qué podemos hacer para no caer en lo que la industria ya cayó en años anteriores, cuando por un exceso de capacidad teníamos tarifas de 50 o 100 dólares para el tráfico China, costa oeste de Sudamérica. ¿Ya? Entonces, hacia el futuro, digamos, lo que yo creo es que debemos descomoditizar el sector naviero, es decir, tenemos que tratar de ver cómo crear una cadena de abastecimientos global que sea más resiliente, que sea más elástica. Y parte de eso puede ser el tratar de buscar contratos a más largo plazo y que obviamente incluya un compromiso en ambas direcciones. De tal manera que dejemos de lado esta priorización que en algún momento tuvimos de saltar al corto plazo, no tomar la oportunidad en el mercado, sino tratar de construir algo más a largo plazo. Adicionalmente, y ahora de acuerdo a la visión que tenemos nosotros en Maersk, es tratar de generar soluciones de puerta a puerta. No necesariamente enfocarnos en el puerto a puerto, como tradicionalmente lo hacíamos. Sin embargo, ahora en esta suerte de integración que nosotros estamos ofreciendo al mercado, es tratar de generar mayor elasticidad, mayor visibilidad, ¿no es cierto?, de la cadena desde puerta hasta puerta, y obviamente eso traducido a mayor control y con el objetivo de generar ganancias económicas para todos. Y finalmente también hacia el futuro lo que vemos es, para poder manejar esta complejidad, un paso es la digitalización. Obviamente el manejo de la logística en sí ya es complejo, es muy crítico en las situaciones actuales, y evidentemente nosotros pensamos que con herramientas digitales vamos a poder ayudar a descongestionar esto en el corto plazo y al mismo tiempo también entender cómo podemos ir enfocando las energías en, obviamente, tareas que no se puedan reemplazar a través de herramientas digitales, ¿ya? Y para terminar, Bárbara, hay un tema adicional también. Es decir, imaginemos que no existe esta congestión el día de hoy en la industria. Hay temas de fondo que también necesitan cambiar. Y aquí específicamente para Chile, hay una demanda no cubierta de alrededor de 10,000 camiones y transportistas. Es decir, si es que nosotros mañana llegamos, ya se fue la congestión, llega el buque a San Antonio, ¿no es cierto?, cualquier puerto, y claro, la carga se va a bajar en el terminal, sin embargo, no va a haber necesariamente un flujo de carga adecuado porque no hay suficiente capacidad disponible para poder transportar esa carga o sacarla del puerto para que el puerto se descongestione y obviamente comience a circular nuevamente la rueda. Otro tema adicional es el puerto de hoy en zona central tiene un efecto climático importante que hemos visto que con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más profundo. Y en términos prácticos, el puerto de San Antonio se cierra alrededor de 60 a 65 días por año debido a temas climáticos, sobre todo de temas de marea. Entonces, otra vez, en un escenario en el que nosotros no tengamos una congestión global, igual tenemos un puerto que está cerrado 2 meses. Entonces, combinándolo con lo que les comentaba hace un momento, eso quiere decir que vas a tener 2 meses en los que no necesariamente, a pesar de que todo fluya bien, va a llegar el barco, pero el puerto va a estar cerrado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en contingencias alrededor de eso para que no tengan el impacto que estamos viendo el día de hoy en la industria? Alternativas que se deben explorar, que pueden ser, por ejemplo, abrir el cabotaje para buques que tengan bandera internacional, ¿no es cierto? Porque el día de hoy, en términos prácticos, si es que viene un buque
lastimosamente no puede quedarse aquí parado en un escenario en donde no haya congestión global, como es el caso del día de hoy. Claro, ese buque, para poder entregar su carga en San Antonio, si no puede entrar a San Antonio, claro, el día de hoy la alternativa es llevar esa carga y dejarla en Panamá o dejarla en Buenaventura, porque no se la puede ir a dejar en algún otro puerto dentro de Chile, porque luego no tengo manera de sacarla a menos de que haya un buque con bandera nacional para que pueda hacer cabotaje. Entonces, igual, pensando nuevamente en alternativas hacia dónde deberíamos caminar para ir descongestionando los cuellos de botella que tenemos ahora, que sí, sumados a una congestión global, están generando todo lo que estamos todos viviendo, ¿no? Para nosotros en Maersk, lo mejor es pensar en que la estabilidad es lo mejor para todos. Y esto refiriéndonos obviamente a tarifas de utilización, en esta co-creación a largo plazo. Nosotros preferimos menor volatilidad, claramente, y resultados más estables, independientemente de dónde se encuentren las tarifas spot. Y esto, obviamente, ustedes lo ven reflejado, no porque yo lo diga, cuando hay un artículo que salió recientemente en Bloomberg, en donde se ve que Maersk, como empresa logística, claro, tiene un porcentaje en el margen de ganancia menor que el de nuestros competidores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometidos nuevamente con el largo plazo, con esa estabilidad, menor volatilidad. Y con eso concluyo. Bárbara, vuelvo contigo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Y sin duda, las tarifas de flete han dado mucho de qué hablar en los últimos meses y vemos que seguirán siendo un tema candente. Ahora continuamos con nuestra tercera presentación, luego de la cual daremos paso a las preguntas. Recuerden que deben registrarlas en la función preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de su pantalla. Ahora continuaremos con Carlos José Fabri, quien cerrará nuestro encuentro con el caso de estudio de las consecuencias del congestionamiento en el mercado peruano. Carlos José es de nacionalidad peruana y graduado de Administración de Empresas de la Universidad de Lima. Lleva más de 30 años trabajando en Hamburg Süd, en Perú, y desde 2012 ocupa el cargo de Country Manager de la naviera en ese país, empresa que pertenece al grupo Maersk desde 2017. Te damos la bienvenida, Carlos. Hola, muchas gracias, Bárbara, y a Mundo Marítimo por la organización. Buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Yo les quiero hablar sobre el impacto en Perú de la situación marítima y del mercado, ¿no? El comportamiento acá no dista mucho de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Ciertamente, ¿no? Hemos visto que gran parte de lo que estamos viviendo es una especie de tormenta perfecta, ¿no? Consecuencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando las empresas redujeron sus compras en medio de los confinamientos. La industria naviera ajustó su flota y las operaciones a esta nueva demanda, ¿no? Pero cuando la demanda volvió a crecer, el sistema no estaba preparado para responder a este resurgimiento. Les quiero dar unos datos de volúmenes para que veamos el impacto de esto en las exportaciones peruanas e importaciones. Al julio del año 2017 tuvimos un crecimiento importantísimo en las exportaciones e importaciones peruanas en volumen. Crecieron 27% respecto a julio del 2016. Si nos vamos al año de la pandemia, que es julio a julio del 2020, las exportaciones e importaciones peruanas cayeron en un menos 14%. Y para luego, en el julio del 2021, un salto al 30%. Entonces, aquí se ve claramente que en el Perú estamos viviendo exactamente lo mismo que está ocurriendo con todo el resto del mundo, ¿no? La pandemia nos significó a los peruanos también dejar de consumir en viajes, en paseos, en eventos y similares, ¿no? Invertir en bienes durables, equipamiento, mejoramiento de nuestros mobiliarios, en fin, artículos deportivos, habilitar nuestras casas para el trabajo en casa, etc. ¿No? En estos días se está hablando mucho de la capacidad de los barcos, ¿no? Hoy en día, deben de saber que
todas las embarcaciones disponibles que tengan una hélice están siendo usadas. Y se hace muy difícil hoy en día asegurar capacidad adicional en forma inmediata. En algunos casos hemos respondido al aumento de la demanda trasladando capacidad a operaciones de alta demanda, ¿no? Lo que ha generado una alta utilización de buques, aun cuando los contenedores siguen siendo escasos. El desbalance y falta de contenedores, que se ha mencionado, también viene afectando a Perú. Un dato, la producción de contenedores bajó en un 40% en el primer semestre del 2020, en comparación al primer semestre del 2019. La disminución en la producción de contenedores junto con la inesperada recuperación de la demanda ha llevado a que la disponibilidad global de contenedores disminuya significativamente. La falta de capacidad de buques y problemas en la logística de tierra ralentizan la rotación de los equipos, como también se explicaba. Entonces tenemos también otro tema acá que nos afecta, que es la confiabilidad de los itinerarios, ¿no? La congestión de puertos, ya mencionados anteriormente por Johan, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, tienen un fuerte impacto en el itinerario de las naves que recalan en puertos peruanos, ya sea en forma directa o a través de transbordos. Si a esto agregamos cierres repentinos en puertos como Liantián, Ningbo, por temas de rebrote de COVID, entonces el resultado es que se alteran aquí los arribos, las zarpes de los barcos. Y muchas veces genera situaciones ya conocidas de cut and run o postergaciones de cargas a siguientes naves, que comúnmente conocidas como roleos de cargas. Las congestiones en los puertos es otro factor que le añade estrés al sistema de la cadena logística, ¿no? Los más de 325 barcos que estuvieron en espera en más de 115 países en el mes de julio, fue un efecto que también da una cifra importante, ¿no? Representan el 10% de la capacidad de la flota mundial, ¿no? En consecuencia, los rebrotes del COVID se pueden producir situaciones también de déficit de personal calificado en los puertos que impactan en la productividad, ¿no? Para poder manejar incluso el aumento del volumen. En Callao, la congestión portuaria también genera un impacto adicional en el transporte terrestre, ya que ve que sus tiempos de despacho se incrementan al generarse la congestión en las vías de acceso, ¿no? Lo que a su vez origina sobrecostos a la cadena logística, mayor contaminación, etc. Otros factores de incertidumbre aquí en el Perú, que son más o menos recientes a partir del segundo trimestre, son la inflación, la inestabilidad política, el aumento en el tipo de cambio y la promoción o ralentización de los proyectos de mejoramiento de infraestructura portuaria. Pero vemos luces también al final de este túnel. A continuación les expongo algunos ejemplos de inversiones en sectores claves de nuestra cadena logística que se espera contribuyan a lograr la estabilidad que todos deseamos y bajar la presión en el corto a mediano plazo. Como Jorge mencionó, hay inversiones en líneas navieras importantes, ¿no? La publicación BIMCO indica que se han ordenado 381 buques de contenedores en el 2021, representando una capacidad nominal de 3.44 millones de TEUs, ¿no? También les comentamos que en Maersk hemos colocado una orden de 8 naves portacontenedores con opción a 4 más. Son naves de 16.000 TEUs, ¿no? Carbono neutral, y la primera de estas van a entrar a servicio a partir del primer trimestre del año 2024. En marzo de 2020 se ordenaron 45 Ultra Large Container Ships, que son los de más de 15.000 TEUs, ¿no? Y eso fue un récord en sí, ¿no? También se ordenaron 27 naves más pequeñas y llevó la capacidad a un extra de 866.000 TEUs, ¿no? En todo el 2020, había un total de 995.000 TEUs adicionales que ha puesto la industria de aumento de capacidad, ¿no?
y al primer cuarto del 2021 ya se han logrado casi 1.400.000 TEUs adicionales también de capacidad. O sea, la industria ya está colocando órdenes y estos buques deben de salir al mercado a partir de 2023, 2024, en fin. También otro tema importante que quiero comentarles que va a contribuir a la estabilización son las inversiones en puertos peruanos. La semana pasada, APMT Callao llegó a un acuerdo con la APN para la modernización del Muelle Norte. Este acuerdo representa una inversión de $1.095.000, que son 350 millones adicionales al contrato original sin extensión de tiempo. La adenda compromete a APMT Callao a reconstruir nuevos muelles de carga general y crecer a una capacidad de 15 millones de toneladas que cubrirá las necesidades que se vienen. DP World Callao ha destinado 300 millones a la ampliación de su muelle en aproximadamente 400 metros adicionales y contará con 3 amarraderos en línea para atender hasta 3 naves Neo-Panamax de 300 metros de eslora y poco más. Las obras ya se iniciaron este mes. Luego tenemos el puerto de Shanghái, el proyecto de COSCO Shipping Ports. De acuerdo a información reciente de la APN, este puerto representa una inversión de 1.100 millones. Las obras ya tienen un avance de 10% y se espera concluyan a fines del 2023. La APN ha informado que en total hay 12 obras de infraestructura portuaria que implican una inversión de 1.900 millones. Estas últimas inversiones, tanto como las inversiones a nivel naviero, van a contribuir a la estabilidad deseada por todos y también significarán progresos para nuestra infraestructura. Siendo una situación sin precedentes, inusual y causada por una combinación de factores que están fuera de nuestro control de las líneas navieras, es recomendable continuar haciendo los mejores esfuerzos para optimizar recursos escasos, buques y contenedores, y proporcionar la flexibilidad necesaria a los actores de la cadena de suministro a fin de resolver las necesidades de las cargas. Pensamos que la escasez actual de buques y contenedores es de carácter temporal. Se espera que la situación empiece a mejorar paulatinamente cuando ya se perciba el crecimiento de la flota de buques. Hacia finales del presente año crecerá en 4%. Los cuellos de botella también deberían aliviarse con las aplicaciones de vacunas. Los patrones de compra probablemente deberían revertirse. Contenedores adicionales deberían ingresar al mercado, ya sean por nueva fabricación o debido a la mayor velocidad en el retorno en la circulación de equipos existentes. Con eso le doy el pase a Bárbara y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos José, por compartir el punto de vista del caso de Perú. Y ahora, antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a tener una sesión de debate entre los panelistas, donde les daremos un espacio para conversar y discutir distintas medidas de mitigación, sugerencias, etcétera, para tanto exportadores como importadores de los mercados de Chile, Perú y Ecuador. Les recordamos que luego de esta ronda atenderemos sus preguntas y comentarios y por favor recuerden de ingresarlos en la función, en la modalidad de preguntas y respuestas, ya que en el chat hay demasiados comentarios y ya no podemos rescatar todas las preguntas que hay ahí. Y les damos el paso ahora a los panelistas. Primero va a hablar Jorge sobre digitalización. Luego, Carlos José va a hablar un poco más sobre los servicios puerta a puerta y Johan va a finalizar con la importancia de cultivar relaciones más de largo plazo. Por favor, adelante. Gracias, Bárbara. Hablando de digitalización, yo creo que aquí hay varios temas y les voy a compartir tal vez con un ejemplo. Tuve la suerte de conversar con uno de nuestros clientes que está localizado en Perú. Ahí es donde se tiene la producción y ellos venden, aparte obviamente de la venta doméstica en Perú, también venden en Chile y en Ecuador.
Y obviamente en estas circunstancias se les hace muy, muy difícil el asegurarse de tener su stock en las bodegas, tanto en Chile como en Ecuador, básicamente por la volatilidad que existe, ¿no? Entonces, hoy día tengo espacio, mañana no, ¿cómo hago para asegurarme de que mi stock esté bien? Y en esa conversación que teníamos con este cliente, estábamos comentando sobre el stock virtual. Es decir, no necesariamente el stock es aquel que está en la bodega, puede ser en Guayaquil o la bodega acá en Santiago, sino que lo vemos a manera de stock virtual. Eso quiere decir que consideramos, sí, lo que está en la bodega, pero también lo que está con los contenedores en el puerto, lo que está a bordo de los buques, lo que está inclusive en el puerto de origen o en la bodega de origen antes de que se haga la distribución. Esto pensando en qué? En que, claro, el cliente pueda, con una mayor visibilidad y mayor control, manejar hacia dónde quiere mandar la carga y a qué velocidad. Entonces, todas estas herramientas obviamente son digitales y claro, comenzamos de puente aéreo, perdón, puente marítimo, es decir, para nosotros lo que nos interesa es entender con inteligencia artificial qué SKU va a demandar más el mercado y por eso nosotros a través de este tipo de sistemas nos permitimos obviamente acelerar o frenar la cadena de abastecimiento para ese cliente en función de la venta. Entonces, a lo que voy es, nosotros en esta industria que está dando sus pasos ahora, primeros pasos, tal vez me atrevería a decir, en digitalización, obviamente hay muchas herramientas como esta que les cuento aquí de manera de ejemplo, que obviamente el día de hoy se hacen a mano en hojas de Excel, tratando de entender cómo hacerlo cuando ya hay herramientas de este tipo. Lo mismo, hablando de blockchain, para hacer un embarque, para los que estamos ya mucho tiempo en esta industria, sabemos que, bueno, los bookings antes se hacían de manera manual, necesito tener lista de empaque, necesito tener factura comercial, etcétera, etcétera. Hay una serie de participantes que tienen que estar ligados de alguna manera a un embarque que pueden ser más de 10, más de 20, si contamos obviamente origen y destino. Ahora, a través de la tecnología blockchain, con el producto que tiene Maersk, que es de TradeLens, todas estas cosas se pueden hacer de una manera completamente diferente, olvidándonos un poco del papel. También hace algunos, no hasta hace mucho, había esto que se conoce como los famosos rate sheets, para los que estamos igual en la industria. Básicamente es un tarifario en papel en el que uno podía ver las tarifas de puerto a puerto, ¿no? Evidentemente eso cuando se ve a escala mundial es completamente imposible de mantener actualizado y obviamente eso genera muchos problemas. Ahora toda esa información se encuentra en la web, ¿no es cierto? Disponible para cualquier persona que necesite esa información 24 horas al día, evidentemente. Entonces, aquí el punto es digitalizar, pensando en eliminar la complejidad que existe el día de hoy en el manejo de la cadena de abastecimiento. Bárbara. Sí, muchas gracias, Jorge. Ahora, Carlos va a hablar sobre los servicios de puerta a puerta. Carlos José. Muchas gracias, Bárbara. Sí, en esta parte quisiera mencionar que Maersk no solamente es una empresa naviera. Hoy somos una empresa proveedora de servicios integrados puerta a puerta, ¿no? Y que contamos con una variedad enorme de servicios logísticos que van desde servicios de agenciamiento de aduana, transporte terrestre, consolidación, desconsolidación, almacenaje, distribución de carga y otras soluciones locales hechas a la medida del cliente, en la cual combinamos dos o más servicios logísticos, ¿no? Contamos también con depósitos temporales y aduaneros y tenemos también el servicio Supply Chain Change Management,
Chain Management, mediante el cual hacemos las coordinaciones con clientes desde los orígenes, desde sus reservas, hasta las coordinaciones finales para la entrega de su carga, es decir, un end-to-end solutions, ¿no? También tenemos un servicio llamado Cold Chain Solutions, mediante el cual combinamos varios servicios logísticos, pero son orientados a la atención de cargas refrigeradas. Para ello, contamos con un equipo que tiene más de 15 años de experiencia ofreciendo servicios logísticos de tierra y disponemos de inversiones en depósitos en los principales centros logísticos del país. Depósitos en Callao, en Villa El Salvador. Después también tenemos una solución de tren a clientes de consumo masivo para conectar el tren entre Callao y el depósito de Cajamarquilla. También de regreso a Callao con metales y minerales. Y también tenemos depósitos en Paita. Tenemos también una nueva modalidad que es más o menos reciente, pero es muy interesante, que son los llamados depósitos móviles. Tenemos depósitos móviles en Olmos, en Sullana, en Chao, en Virú, en Ica. Estos depósitos móviles consisten en acercar los depósitos a los sites de los clientes, ¿no? a las zonas de los clientes, y ahí colocamos todo nuestro expertise, toda nuestra experiencia, y se consiguen ahí muchas reducciones también en costos y ventajas logísticas. O sea que estos son nuestros principales servicios door-to-door, y unido a nuestras fortalezas en digitalización que ha mencionado Jorge, creo que podemos decir de que ponemos a mano de nuestros clientes un potente servicio end-to-end, door-to-door. Paso contigo, Bárbara. Gracias, Carlos José. Sí, tal vez si me permites, sí, tal vez ahí complementar lo que has dicho. Claro. Es decir, yo creo que la invitación está sobre la mesa para obviamente los participantes, pero también para la industria. Es decir, lo que desde mi perspectiva, como yo lo veo, es no necesariamente tenemos que insistir por lo mismo, ¿no? Es decir, no sé, que la carga termine puesta en el terminal. Ahora los terminales están congestionados, entonces, listo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Es decir, no presionar. Por eso estaba leyendo una de las preguntas, listo, el tema del demoraje, que sé que es un tema que obviamente hay muchas visiones muy diversas respecto a eso, ¿no? Pero claro, si es que yo insisto en dejar el contenedor en el terminal hasta que el terminal sea capaz de liberar el contenedor, por ejemplo, obviamente eso es ir a atacar exactamente el cuello de botella, ¿no? Simplemente es asegurarme de que pase eso. Entonces, aquí un poco el mensaje es, obviamente hay alternativas digitales, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tiene que haber ese sentido de co-creación para poder entender, ok, aquí está el cuello de botella, ahora, ¿qué hago yo conjuntamente con los diferentes actores, tomando en cuenta todos los juguetes digitales que tenemos ahora a disposición? ¿Cómo yo hago para atacar este cuello de botella y buscar una alternativa que haga que esto se desenrede? Porque eventualmente sí, hoy día es el COVID. Sin embargo, si es que nosotros no hacemos este efecto de co-creación y comenzamos a ver las cosas de una manera integral, mañana será algún otro tema climático que no podemos controlar, que va a afectar el flujo de la carga. Y entonces, si es que nosotros no nos reinventamos también, o no reinventamos o co-creamos soluciones que ayuden a mejorar la cadena de abastecimientos, va a volver a pasar. Sí. Carlos José. Sí, correcto. Sí, muy bien. Sí, y yo quisiera, gracias Carlos José y Jorge, yo creo que hay varios puntos que han tocado ustedes importantes. Y tú, Jorge, te me has robado parte de mi discurso ahora, ¿eh? No, mentira. Pero sí quisiera un poco retomar el tema, que hay luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que es importante que, pese a todo este tema y todo este revolú y congestionamiento y disrupción de la cadena logística, hay luz al final del túnel. Y esto, como Jorge bien lo ha mencionado, nos impulsa de alguna manera a trabajar más en conjunto para que eso sea así. No, este tema de la co-creación no hay que tomarlo muy a la ligera, porque en realidad nosotros en este proceso de cambio de visión, de convertirnos de una compañía meramente marítima, oceánica, a una compañía logística,
que ojo, quiero resaltar porque por ahí vino alguna pregunta en el grupo, nosotros ya tenemos una experiencia de muchos años, más allá creo que del año 80, 90, quizás hasta más antes posiblemente. Pues nosotros, como parte de unidad de negocio, teníamos a lo que se llama Mercantile en el pasado, que luego se transformó en Maersk Logistics y luego se transformó en Damco. Y que finalmente Damco, en esta idea o esta visión de Maersk, de transformarse en un integrador de servicios logísticos, se, digamos, de alguna manera fusionó con toda la estructura de Maersk. Y Damco es una compañía que es muy conocida. Sí, obviamente no era de las 5 más grandes, posiblemente en las 10 más grandes compañías logísticas globales, tenían mucho desarrollo a nivel regional, ¿no? Entonces la experiencia en este sentido existe en la parte logística, hoy un poco más obviamente notoria, porque ya viene directamente bajo el nombre de Maersk, ¿no? Con obviamente una estructura mucho más potente, mucho más respaldada actualmente. Lo que quisiera darle un poco es la tranquilidad y un poco lo que le quería comentar al final, era que la experiencia que hemos tenido en este último año y medio, 2 años, es que cuando nos sentamos con clientes que efectivamente están teniendo muchos problemas en su cadena logística o tienen una apertura de querer ir más allá de lo que hacen actualmente, hemos encontrado soluciones súper interesantes que les han ayudado finalmente en el flujo de su cadena de suministro, ¿no? Parte de esas soluciones, lo mencionó de alguna manera Carlos José, ese Mobile Depot, un tema súper interesante en Perú. Yo cuando entré y lo vi, la verdad me quedé sorprendido viniendo un poco de Ecuador y Chile en su momento, del concepto y al final el beneficio que tenían los clientes que desarrollaban ese sistema logístico ahí. Y dentro de eso, y un poco ya llevándome al tema que me correspondía, de alguna manera Jorge lo tocó en su presentación, es cómo podemos solventar esta situación actual, ¿no? Tenemos que movernos, y esto es un tema de mercado, ¿no? A veces queremos tener todo sin dar nada a cambio. La realidad es que la forma de operar tiene que cambiar. Y nuestras formas de negociaciones, de hacer procurement o compra, tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que dar esa visión global. En el pasado, sí, claro, se movió del tema de contratos a largo plazo a spot, y ese porcentaje vino cambiando importantemente en la forma de compra de los clientes. Y obviamente con eso vino todos estos cambios que Jorge mencionó en cuanto a mayores dimensiones de los barcos, mayores utilizaciones, rentabilidad más baja, que finalmente impactó en que no se invirtió en más barcos, en que no se invirtió en más contenedores en los últimos años, ¿no? Y que ahora, debido a la pandemia y todo este congestionamiento, simplemente el problema se agudizó más. Y la respuesta, porque esto no es como ordenar una hamburguesa, ordenar un contenedor toma un periodo de tiempo específico y ordenar un barco mucho más. Entonces, la respuesta como industria no va a estar el próximo año, ni siquiera en el 2023. Posiblemente para finales de ese año, principios del 2024. Mientras tanto, tenemos que jugar a cómo están los movimientos globales y de alguna manera nosotros como, digamos, entes importantes entre el comercio internacional, no hablo como Maersk, sino hablo como comercio internacional, todos los entes, digamos, y participantes de esta industria, tenemos que ser más conscientes. El tema de la industria marítima en la parte, digamos, de precio es muy elástica para los que hemos visto economía, digamos, de alguna forma, o tenemos este tema de revisión constante de precios, volumen, oferta, etcétera. Sabemos que la elasticidad en esta industria es bastante importante, la del precio, y depende mucho de la oferta y la demanda. Vimos en el año 2014-15, los precios bajaron a $50. Inclusive recuerdo haber visto navieras que ponían $0 en su flete oceánico y solo cobraban el combustible y el bunker en ese minuto. Nada más, ¿no? Hoy obviamente está un poco al revés. Para los que están en mercado spot, quiero recalcar aquello, no así para los que han venido manejándose con contratos más a largo plazo o de varios años, digamos, de contratación. Entonces yo los invito de alguna forma, de manera general, a que dejemos esas relaciones oportunísticas del pasado y empecemos a crear estas relaciones a largo plazo, pero unas relaciones verdaderas, no que en el 2023, 2024, que entre más ofertas, me vuelvo a cambiar por $10 o por $50 o por $100. Eso no permite, digamos, a la industria tener una visión de largo plazo y poder invertir en ella. Y quisiera solamente terminar, porque me he tomado mucho del tiempo ahora, en que nosotros como Maersk, efectivamente, y Jorge lo mencionó, ¿no? El tema, si ustedes ven las rentabilidades de las organizaciones, digamos, de las empresas marítimas, Maersk es la de menor rentabilidad dentro de esta burbuja que se ha dado ahora, ¿no? Y la única razón para aquello es porque nosotros como Maersk
definitivamente preferimos tener una menor volatilidad y tener más resultados estables en el tiempo. Y la única forma de poder hacer eso es a través de las relaciones a largo plazo, en donde podamos ambas partes compartir un mismo riesgo, ¿no es cierto? Decirnos, oye, yo voy a manejar este volumen este año, este es el precio que tú vas a tener, este es nuestro compromiso que va a ir de parte y parte. No es que yo lo rompo cuando obviamente tengo una tarifa spot más baja. O yo como Maersk lo rompo porque quiero irme a spot y cobrar más. La idea es de que haya al final una situación win-win. Eso es al final lo que queremos hacer y lo que queremos de alguna manera empujar. Y eso sumado a la co-creación, porque al final la única forma que podemos manejar todas estas ineficiencias logísticas es a través de la integración de servicios. ¿Ya? Y eso viene obviamente el tema de la creación de una solución puerta a puerta, el tema de la digitalización, que ya se conversó brevemente, lo comentó Jorge, ¿no? Porque eso nos va a permitir crear esa resiliencia en la cadena de abastecimiento que nos va a permitir mantener un flujo de nuestra carga mucho más estable sin tener esos impactos importantes en nuestro día a día, en nuestra comercialización. No sé, Jorge o Carlos José, si quisieran compartir algo más ahí. Invitar a todos nuestros amigos y clientes que celebren acuerdos de largo plazo con nosotros. Ese es el camino que vemos y además con los servicios door to door que estamos ofreciendo a disposición es un win-win. Muchas gracias, Carlos José. Yo creo que, Bárbara, regresamos contigo para las preguntas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y agradecer a los panelistas y a los asistentes que nos han acompañado y sobre todo por su animada participación en este acotado pero intenso análisis de nuestro mercado, en particular de la costa oeste de Sudamérica. Ahora pasaremos a las preguntas del público asistente. Como ustedes pueden ver al pie de su pantalla, ya tenemos 98 preguntas. Por temas evidentes de tiempo y capacidad, no podemos responder las 98 preguntas, pero sí podemos recoger temáticas generales a las que apuntan esas preguntas. Dentro de una temática recurrente que ha aparecido en las preguntas que ustedes mismos han ingresado como asistentes, está en buscar soluciones efectivas al tema de la congestión, más allá de, ¿no es cierto?, reconocer que hay congestión. Y dentro de esas soluciones alternativas que preguntan o proponen los asistentes en sus preguntas, está si es que existe la opción de optar por puertos alternativos a los que ya están congestionados. No necesariamente, porque claro, los puertos de mayor congestión en la ruta WAXA, Perú, o sea, Callao, en Perú, San Antonio, en Chile, ¿no es cierto?, y en Ecuador, ¿no es cierto?, el puerto principal, pero ¿cuáles son las alternativas a esos puertos donde se puede descongestionar y así lograr una reanudación del flujo? Si me permiten, mira, yo creo que hay un tema bien específico que, claro, depende también de la ventana de atraque, ¿no? Que ahora, conforme los puertos se han ido modernizando, obviamente tú tienes que llegar dentro de un cierto periodo de tiempo y tienes una cierta cantidad de movimientos para poder trabajar el buque. Entonces, claro, en modo contingencia es relativamente difícil porque tampoco es que estas ventanas están a la espera de quien llegue para ser atendido, sino que hay otros compromisos previos. Entonces, yo creo que las alternativas las hay. Nosotros en modo contingencia, y yo creo que toda la industria sale a buscar las alternativas que estén disponibles aquí en la zona central, Valparaíso, San Antonio, pero nuevamente aquí claro, estamos atacando el mismo problema sin cambiar nada. Y por eso es que una de las alternativas puede ser el tema del cabotaje que mencionaba cuando estaba yo haciendo la parte de mi presentación. Esa puede ser una alternativa, abrir el cabotaje a bandera internacional hasta que la congestión se arregle.
porque si no vamos a tener el mismo problema. Es decir, yo puedo ir a descargar el contenedor, en lugar de descargarlo en San Antonio, lo descargo en Valparaíso, suponiendo que haya encontrado una ventana. ¿Cuál es el problema? Que claro, el puerto de Valparaíso también se va a congestionar porque también va a sentir el efecto de la falta de camiones y de transportistas que puedan movilizar esa carga. Entonces simplemente es, pongo un parche aquí, pero va a comenzar a sangrar por otro lado. Muchísimas gracias. Sí, es cierto. Hay otros problemas, como bien mencionaban ustedes en sus presentaciones, hay otros problemas que no están necesariamente relacionados con la contingencia del COVID-19, sino que son como efectos secundarios, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo se transforman en un problema en sí mismo que debe ser atendido y solucionado en el largo plazo, porque si no es una pandemia, es una inundación, o es un incendio, o es otra cosa. Pasemos ahora a otro tema que ha encendido aquí las preguntas y respuestas de nuestro webinar, que es el tema de las tarifas. ¿Ya? Por supuesto que en términos de hablar de manera esperanzada, todos quisiéramos que las tarifas regresaran, ¿no es cierto?, a los valores que tenían pre-pandemia. Pero para ser más bien realistas, lo que deberíamos esperar es una estabilización de las tarifas, dejando de lado la volatilidad, ¿no es cierto? Y pensando no tanto, ¿no es cierto?, aferrándose a esa esperanza de que se fueran a estabilizar con los valores previos de la pandemia, sino que simplemente estabilizarse dentro de un rango que fuera más predecible, precisamente para poder planificar, ¿no es cierto?, costos de el transporte. Más o menos, aproximadamente, ¿cómo estiman ustedes que podrían estabilizarse estas tarifas? ¿Dentro de qué rango de tiempo y en qué rango de valores? ¿Quién va a tomar la respuesta? A ver, gracias, Jorge. Tal vez la tomo yo, sí. Mira, nosotros tenemos indicativos claros de que las tarifas van a mantener este nivel de intensidad hasta finales de año. Todavía no tenemos información certera de si es que va a continuar o por cuánto tiempo más va a continuar entrado el 2022 y es prácticamente imposible saber en qué nivel debería estar. Obviamente hay sectores en el mercado, y está bien, que obviamente preferirían que la tarifa esté en $50, en $100, nuevamente para poder beneficiarnos de esa oportunidad en el mercado spot. Sin embargo, tenemos que recordar que la industria está pasando por lo que está pasando porque la rentabilidad promedio en los últimos años es del 2%. Entonces, claro, ¿quién quiere invertir en más barcos si es que vas a tener ese tipo de ganancia? Yo teniendo la plata, la pongo en el banco, que me paguen un interés y seguramente mi rentabilidad va a ser mayor. Entonces, tenemos que encontrar una suerte de equilibrio en las tarifas, de tal manera que sí sea económicamente viable y atractivo para el cliente, ¿no es cierto? Y para el comprador final, aquel que está en la percha comprando la camiseta o cualquier cosa en alguna tienda, pero también para, obviamente, el que está haciendo la inversión para tener la infraestructura. Entonces, aquí yo creo que no, lastimosamente no tenemos una respuesta. Esperamos que sea un nivel que sea saludable para todos. Y como lo mencionaba Johan en su última participación, tiene que ser algo a largo plazo que nos permita construir. Porque si es que vamos al mercado spot, sí, hay algunos comentarios que dicen que efectivamente la tarifa está en $20,000 en algunos tráficos, felizmente no para nuestra costa. Pero claro, hace 5 o 6 años la tarifa estaba en $50 o en cero, como bien mencionó Johan. Entonces, eso no hay manera de, o sea, eso no es saludable para nadie y para nosotros como empresa, nosotros tampoco estamos a favor de lo que está pasando. Nosotros preferimos más estabilidad, menos volatilidad y el largo plazo. Bárbara. Muchísimas gracias. Tenemos más de 100 preguntas. Algunos espectadores nos dicen que solo pueden ver las suyas, pero nosotros podemos verlas todas. Y les podemos decir, lo único que les podemos decir es gracias. Muchas gracias por su participación y por estar tan interesados y tan involucrados con nuestro webinar. Dentro de los otros temas que están siendo populares, ¿no es cierto?, dentro de las preguntas, está el tema del demurrage. Aquí hay muchos importadores, ¿no es cierto?, que están muy preocupados respecto de los costos asociados a los retrasos que ocurren en los puertos. Y
si bien Maersk es una sola empresa, y por supuesto ustedes pueden responder solamente desde su experiencia, ellos preguntan, por ejemplo, ¿por qué no se cobra a partir de otro tiempo y no solamente desde que llega, sino que desde que se descarga, etcétera? ¿Qué tipos de soluciones pueden ofrecerle ustedes a los importadores respecto de este cuestionamiento? ¿Quién va a tomar la respuesta? Jorge, estás en llamas. Todas esas preguntas parece que caen a Jorge, Bárbara. No sé, Carlos José, ¿tú las vas a tomar? Sí, parece que todas estuvieran individualizadas hacia él. Sí. Por favor, adelante. No, feliz de tomarla, Bárbara. Mira, el tema del demoraje yo creo que es un tema que tenemos que verlo desde el contexto integral, es decir, parecería, obviamente, que lo más fácil es decirle a la línea naviera, ¿sabes qué? No cobres demoraje, listo. No se cobra demoraje, eso va a tener un efecto en que los contenedores simplemente no van a regresar y vamos a tener otra crisis porque no hay contenedores para poder sacar las exportaciones simplemente, ¿no es cierto? Obviamente eso no es la solución. Yo creo que aquí la solución es tratar de atacar los cuellos de botella, como te decía hace un rato. Entonces, tal vez, una idea. Yo declaro mi carga para retiro en el puerto. Por ejemplo, el puerto está congestionado, entonces obviamente se va a generar, simplemente lo que estoy haciendo es lanzando más combustible, algo que ya está en llamas. Pero si es que yo tal vez tengo la alternativa de decir, ¿sabes qué? Declaro mi carga para la entrega en este extraportuario, cualquier extraportuario, simplemente lo que estoy tratando de hacer es sacando mi carga o retirando parte de el problema de la congestión a otro lugar en el que tal vez no está tan congestionado, precisamente para atacar ese flujo más corrido de la carga, ¿no es cierto? Yo creo que esas son las alternativas que tenemos que sentarnos a revisar. Obviamente con todos los clientes la invitación está ahí para todos. Muchas gracias, Jorge. Démosle la oportunidad a Johan de contestar alguna pregunta. Dentro de también las soluciones, ¿no es cierto?, que proponen nuestros espectadores, es si es que se ha considerado la alternativa de chartear naves, ¿no es cierto?, adicionales a las propias para aumentar el flujo de las exportaciones e importaciones cuando se ve interrumpido, ¿no es cierto?, por estas altas congestiones. ¿Cuáles vendrían siendo las implicancias de tomar una decisión de ese tipo? Sí, gracias, Bárbara. Jorge lo mencionó en su intervención, en su primera intervención, y efectivamente el tema es que no hay naves disponibles. O sea, esa es la realidad. No hay naves disponibles en el mercado. Normalmente, en un flujo normal de operación, se habla de que siempre hay como 7% de la flota global en espera de ser charteada, que nos sirve de alguna manera para poder solventar algún problema climático, de daño del barco, o etcétera. Hay varios temas que pueden pasar en la parte marítima, ¿no? Pero hoy el problema es que no hay ese 7%, digamos, de alguna manera que existía de manera general flotando, porque todo está charteado. Y obviamente está el otro tema, ¿no? Que cuando lo vamos a chartear, y lo hubo en su momento, porque estaban disponibles, quizás ahorita queda muy poco, digamos, y es casi imperceptible, las tarifas de charter también se dispararon, lo que tampoco hacía sentido en ese minuto coger y chartear un barco para poder solventar un tema, cuando te obligaban o te obligan todavía de alguna forma a tener que chartear buques ya por 3 años y no solo por 2, 3 o 6 meses, a tarifas obviamente importantes, ¿no? Jorge daba el ejemplo justamente de un barco de costo de 7 millones, 5.000 TEUs, que se charteó en $160.000 por día por 6 meses. Convirtiéndose en un barco que al final generaba más del doble de lo que realmente costaba, y obviamente comercialmente subiendo su precio a 49 millones, 50 millones de dólares. Entonces, no es un tema tan fácil. Hoy lo que nos queda es un poco ordenarnos de manera general como industria, procurar en los diferentes gobiernos, como por ejemplo el caso de Chile, Jorge lo ha repetido, ha sido bien vocal, en el tema de quizás una solución temporal al problema actual del tema del cabotaje de bandera internacional, de barcos de bandera internacional, para poder solventar la problemática actual, que no solo va por el tema de las disrupciones globales, sino por el tema de las marejadas también potentes que hay, y sobre todo que este año ha sido mucho más evidente.
En Ecuador quizás y en Perú la dinámica es un poco distinta, pero digamos en cada país hay sus temas, ¿no? En China, por ejemplo, tenemos estas restricciones súper grandes de que los puertos los cierran o bajan la cantidad de producción porque una persona cae con COVID de 1.000 trabajadores de un puerto. Entonces, sí son temas que los gobiernos como tal deben involucrarse para poder bajar la presión que hoy existe a nivel global y poder retomar de alguna manera la normalidad en el flujo del comercio internacional, porque es la forma como podemos avanzar. Yo creo que con eso te la paso nuevamente, Bárbara, para dar espacio a un par de preguntas más quizás. Muchísimas gracias, Johan. Sí, otra de las preguntas que hacen nuestros espectadores es respecto de cuánto ha sido el aumento en términos porcentuales de la congestión en los puertos que estamos hablando, ¿no es cierto?, de Chile, Perú y Ecuador, y específicamente cuáles son las áreas de negocio mayormente impactadas, si las exportaciones o las importaciones, o dentro de cualquiera de esas dos áreas, algún tipo de producto en específico. Bueno, Bárbara, déjame tomar esa pregunta. En realidad, el impacto ha ido en ambos lados, en importación y exportación de diferente manera. Pero cuando ya nos concentramos en la costa oeste de Sudamérica, cada país tiene, digamos, de alguna manera un tema, digamos, relevante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ecuador es un país altamente exportador de banano. Cuando tú ves, digamos, el total de su comercio internacional o exportación e importación de carga, es casi del tamaño de Perú, un poquito más pequeño, casi el tamaño de Colombia, pero es porque su exportación de banano es gigante comparado con la parte de importación. Entonces, nuestra problemática, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ha sido el reposicionamiento de equipos reefers, ¿no? Poder traer esos reefers, que no ha sido diferente, ¿eh? En el caso ni de Perú ni de Chile, pero la razón por la que se ha impactado más Ecuador es por el nivel, digamos, de exportaciones que existe. Y para muestra un botón. Nosotros en Ecuador en bananas podemos llegar a exportar como grupo, hablando de Hamburgsud, Sealand y Maersk, podemos llegar en época peak a más de 2.200 contenedores reefer por semana de solo banana. Solo banana. Cuando, por ejemplo, en Perú, en su mejor momento, podríamos llegar a hacer unos 400 contenedores de congelados de pescados, de pota, algo de banano posiblemente. Y en el caso de Chile, en su peak más alto, podría recién alcanzar la curva que tenemos en Ecuador y luego baja estrepitosamente a niveles inferiores a los 1.000 o 500 contenedores por semana, ¿no? Entonces, efectivamente, uno de los desafíos grandes ha sido cómo reposicionamos esos equipos en medio de esta disrupción global, en donde las terminales le dan, en medio del congestionamiento, prioridad al movimiento de carga de IMPO y EXPO en su llegada a los barcos y no así al tema de subir estos contenedores vacíos para reposicionamiento hacia estos países. Obviamente también, digamos que no solamente por un tema de congestión de las terminales, sino también porque hay mayor carga de exportación por la demanda incremental, ¿no? Y es un poco. Me piden un porcentaje, es difícil dar un porcentaje, voy a dar un ejemplo. En el caso de Ecuador, cuando arrancó la pandemia, nosotros estuvimos con un porcentaje menor de exportaciones debido a la falta de equipos reefer que fluctúa entre el 30 y el 35%. Llegó un punto que tocó 40% menos de equipo disponible con respecto a la oferta. Duró, gracias a Dios, poco tiempo y pudimos solventarlo posteriormente. Hace meses atrás tuvimos también el efecto del tema del Suez y después, bueno, los puertos chinos. Y, digamos, tuvimos un efecto similar a una escala del 20 al 25%. Entonces, esto ha venido variando dependiendo de, efectivamente, dónde ha estado el problema, cómo ha sido el problema y el nivel de tiempo que este problema ha generado, ¿no? En temas de efectos dominó. Pero eso es un poco, Bárbara, digamos, de una contestación de manera general. Si me permites gracias. agregar... Perdón, Bárbara, adelante, Carlos José. Si me permites agregar ahí, porque tiene que ver también con exportaciones peruanas, y estoy de acuerdo con lo que dice Johan, que esto es un tema que afecta a ambos, importaciones, exportaciones. Si nos proyectamos en las temporadas que vienen, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, en China celebran ahora su Semana Dorada, la primera semana de octubre. Dejan de trabajar, dejan de producir y eso va a producir una disrupción en el sistema y podría afectar las importaciones para la campaña de Navidad. Entonces la recomendación es que los importadores y sabemos que ya muchos importadores ya están adelantando
¿no? Y aumentando sus volúmenes de importación para poder cumplir con la campaña navideña. Pero ahí hay un tema que se va a juntar a fin de año, la campaña navideña, con las exportaciones. En el Perú se viene las exportaciones de las frutas y de las uvas principalmente, que comienzan en octubre por el norte y continúan por Callao a partir de enero y se va hasta febrero. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado. Las últimas proyecciones que hay de las uvas indican que va a haber un 10% más de uvas con respecto a la campaña 2021. O sea que eso también nos da un indicador de que va a haber volumen, va a haber carga y hay que estar muy alertas. Muchas gracias también, Carlos José, por esa puntualización. Bueno, ya estamos en el tiempo que habíamos predeterminado para nuestro webinar. Queremos agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a nuestros asistentes, por su animada participación. Lamentamos no poder atender las más de 100 preguntas que tenemos solamente en la función de preguntas y respuestas, porque tenemos otro centenar de comentarios en la función de chat. Y les agradecemos por su interés en nuestro webinar. Ahora, Víctor Gallardo, Managing Director de Mundo Marítimo, nos entregará sus palabras de despedida para dar por finalizado este seminario online. Por mi parte me despido. Muchas gracias por su atención. Víctor, adelante. Gracias a ti, Bárbara, y felicitaciones por la moderación. Bueno, solo una salvedad. Todas las preguntas que quedaron pendientes las vamos a compartir con los relatores para que puedan analizarla y quizás poder responderla de forma posterior. Bueno, me resta agradecer especialmente a Jorge, Johan y a Carlos José, por invertir este tiempo y poder compartir su expertise con nosotros. También obviamente agradecer a Maersk, sin quienes no hubiésemos podido desarrollar esta actividad. Y por último, y no por menos importante, a todos nuestros asistentes virtuales de diferentes regiones y países, los cuales no solo han destacado en cantidad, sino que en calidad y variedad. Provenían de todo el amplio espectro de la cadena de suministro. Les cuento que, bueno, llegamos a un total de inscritos de cerca de 2050 personas. Tuvimos un pic de 925 conectados en línea en su momento y no bajamos de los 800 asistentes. Así que muchas gracias. Para nosotros este es un récord y muy positivo récord. Aprovecho de mencionar que esta presentación estará disponible desde el día de mañana, miércoles 8 de septiembre, a través de nuestro canal de YouTube, para que puedan presenciarla nuevamente, o para aquellos que no pudieron estar conectados con nosotros. En el chat le hemos compartido ahí la información también, y obviamente le haremos llegar a todos sus correos electrónicos y lo entregaremos a través de nuestras redes sociales. Un abrazo a todos y estaremos en contacto anunciando nuestras constantes actividades a través de nuestros canales usuales. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.